se llama hacer trabajos en los cuales podemos o con los cuales se pueden estandarizar tratamientos, se pueden estandarizar los signos, los síntomas, etcétera, etcétera. Obed, prende tu cámara. Eso. Te tocó por sorteo aparecer en la pantalla, ¿no? Y les vuelvo a decir, a mí me gusta siempre hablarle a alguien, no me gusta hablarle a la computadora. Bueno, les decía que los primeros criterios de clasificación del lupus eritematoso sistémico surgen en el año 1982. El año 1982. En 1982 surgen 11 criterios. Estos 11 criterios fueron publicados en la revista Arthritis and Rheumatology, y la presencia de 11 de estos criterios hacían el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. ¿Cuáles eran estos criterios? Artritis, fotosensibilidad, rash malar, rash discoide, úlceras orales, serositis, compromiso renal, compromiso hematológico, con ANA positivo, anti-DNA positivo y anti-SM positivo, que iban dentro de un mismo criterio. Fíjense, dentro de estos 11 criterios, ya dentro de estos 11 criterios, los diferentes porcentajes de presentación en nuestros pacientes latinoamericanos. Podemos ver que la artritis era la forma de presentación más frecuente. Prácticamente todos los pacientes con lupus van a tener artritis en algún momento de su evolución. Ya en algún momento de su evolución. Compromiso cutáneo tienen la mayoría de los pacientes, igual que las úlceras orales. Compromiso hematológico de cualquier tipo tiene también un alto porcentaje de los pacientes, y compromiso renal un poco menos de la mitad. Compromiso del anticuerpo antinuclear tenía el 98%, que eso era muy correlacionado a lo que pasaba con los pacientes de las diferentes cortes a nivel internacional, pero había un 2% que no tenía ese antinuclear positivo. El anti-DNA está presente en el 70% de los pacientes y el anti-SM solo en el 30% de los pacientes. Esto básicamente no cambia actualmente, y estos criterios del año 82, con algunas salvedades, el 96 me parece, algunas pequeñas, ¿qué se llama?, validaciones, no cambia hasta el año 2014, en que, vamos a ver, surgen los nuevos criterios de clasificación, que no terminan de consolidarse y pronto van a ser cambiados. Ahora, estos criterios de clasificación, fíjense, el año 82, 92, 2002, 2012, es prácticamente 40 años y no tienen a células LE. ¿Hay alguno de ustedes que ve dentro de estos criterios células LE? ¿Verdad que no hay? No hay células LE, no hay anti-DNP. Y cuando uno ve en la práctica clínica, todavía algunos médicos están pidiendo células LE.
todavía están pidiendo anti-DNP. No sé la verdad de dónde han sacado el anti-DNP y siguen pidiendo anti-DNP, o células, presencia de células LE, que no están dentro de los criterios de clasificación ni sirven absolutamente para nada. Si ven pedir a alguien células LE anti-DNP, pueden decir que esa persona está 40 años retrasada, por lo menos. ¿Entendido, muchachos? Es prácticamente historia de la medicina, les diría unos 50 años retrasada. Pero todavía en nuestro medio hay médicos y de mucho prestigio y que creen que todavía están vigentes, están pidiendo células LE. ¿Entendido? Estos criterios diagnósticos, como vamos a ver más adelante, tenían una relativa buena sensibilidad, cerca al 92%, y tenían muy buena especificidad. Sol Álvarez, prende tu cámara, por favor. Sol, te toca estar a vos ahora. Peínate un poquito antes de aparecer en cámara, por favor. Eso, Sol. No eres la misma de la foto, me han cambiado a Sol Álvarez, por favor. No eres vos. Que me devuelvan a Sol Álvarez. ¿Eres monjita, Sol? Monja, no. No, ¿y por qué lo de Sor? Sol, Sor mi nombre. María, Sor Álvarez. Ah, Sol eres. Yo pensé que era Sor por monjita. No. No, es todo un fiasco, ¿no? Primero me cambian de persona, porque es otra la de la foto. Ya, bueno, está bien, con lentes está mejor la cosa. Bueno, muchachos, les decía de que estos criterios tenían una sensibilidad relativamente buena y eran muy específicos. Van a leer, por favor, para mañana qué es especificidad y qué es sensibilidad todo. Entonces, con estos criterios uno diagnosticaba casi a la mayoría de los lupus, pero a la vez que uno diagnosticaba lupus, sí era lupus. Pero habían algunos que se escapaban al diagnóstico de lupus. Es por eso que el año 2014, en la misma revista, que es la revista reumatológica del Colegio Americano de Reumatología, que es el Arthritis and Rheumatology, surgen los criterios de clasificación del lupus del grupo colaborativo de estudio del lupus, que se llama SLIC. Surgen los criterios de clasificación del lupus eritematoso sistémico. En realidad, desde el 2012 ya empiezan a surgir estos criterios, pero se consolidan y se publican en 2014. Y en vez de 11 criterios, son 17 criterios. Y claramente surgen y dicen de que de esos 17 tienen que haber por lo menos 4 criterios presentes para hacer el diagnóstico. Y de esos 4 criterios tiene que haber por lo menos un criterio clínico y un criterio inmunológico. Y además surge ya el día, digamos, surge la idea de que si es que había nefritis lúpica comprobada por biopsia, compatible con lupus, más la presencia de ANA, DNA positivo o anti-SM positivo, eso era lupus y no era otra cosa. Y si se dan cuenta, acá aumenta la sensibilidad, pero baja la especificidad. ¿Qué significa eso? Que aumentan nuestro número de diagnósticos de lupus,
pero empezamos a meter con este nuevo, con estos nuevos criterios, algunos pacientes que no eran verdaderamente lupus. Gary Villarroel, prende tu cámara. ¿Y cuáles eran estos criterios? Dividen la fotosensibilidad en lupus y el eritema malar como lupus cutáneo agudo, y además agregan más cosas, ¿verdad? Está el eritema malar, ¿sí? No es el eritema discoide, eritema malar. Eh, Fíjense, muchachos, eritema malar en alas de mariposa, por eso siempre se habla de la mariposa lúpica, y el símbolo del lupus eritematoso sistémico es una mariposa, porque muchos de los pacientes tienen esto, el eritema lúpico. ¿Y por qué se llama mariposa lúpica? Fíjense que el surco nasogeniano está libre de compromiso. Fíjense, el surco nasogeniano no tiene compromiso por lupus. Está libre, no está comprometido el surco nasogeniano. Toda la parte de peribucal y el surco nasogeniano no está comprometido como en otras patologías como la rosácea. Si uno ve compromiso del surco nasogeniano, eso no es lupus. Uno tiene que buscar otra patología. A mí me ha tocado ver pacientes, por ejemplo, con otras patologías como les decía, la rosácea, con pústulas en surco nasogeniano que han sido diagnosticados como lupus, vamos a ver, con anticuerpos antinucleares 1 en 40 positivo, diagnosticados como lupus, y no son lupus. ¿Entendido? Algo que muy característico del eritema malar lúpico es de que respeta el surco nasogeniano. El lupus ampoloso o lupus ampollar, vamos a ver una imagen, son como lesiones, como ampollas, como en el pénfigo. Pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo, en especial en las zonas de exposición al sol. Por eso cualquier lesión ampollar que se presenta en exposición al sol y que sea exagerada, hay que buscar un lupus eritematoso sistémico. La necrolisis epidérmica tóxica como variante del lupus. Por ejemplo, son pacientes que toman algún fármaco y hacen una necrolisis epidérmica tóxica, donde se producen lesiones cutáneas extensas, donde la piel se va saliendo, tiene el signo de, no me acuerdo bien qué se llama, donde uno pasa la mano por la piel y se va saliendo. En el pénfigo se llama nicolis, ¿no? Entonces, cuando uno ve una necrolisis epidérmica tóxica, tiene que descartar un lupus. El eritema lúpico maculopapular también es característico del lupus eritematoso sistémico. Y el eritema lúpico fotosensible, también hay que descartar el lupus eritematoso sistémico. O sea, lugares donde uno se expone al sol y se pone un eritema patológico, menos de 5, 3 minutos y hay un eritema intenso. Obviamente, si van a ir a la playa, Gary, prende tu cámara, por favor. Si alguien va a la playa y está horas ahí, obviamente es que se va a quemar. Hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico de fotosensibilidad. ¿Por qué? Porque muchas mujeres están utilizando cremas despigmentantes nocturnas. Entonces, con los apuros de este tiempo, por ejemplo, se colocan estas cremas despigmentantes faciales y en la noche no se desmaquillan en forma adecuada, al día siguiente van al sol y obviamente después aparecen como tomate, tan rojas, rojas, rojas. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente,
van a estar rojas, eritematosas, producto además de las cremas, toda crema que se debe usar en la noche produce fotosensibilidad. Otra cosa que produce mucha fotosensibilidad, ustedes que todavía están en medio en la edad del burro, es el isoface, la isotretreonina, que es el ácido retinoico que se usa en el acné. Entonces produce muchísima fotosensibilidad, puede producir artralgias y si alguien por mala suerte a la muchacha le pide un antinuclear o unas células LE que no se deben pedir, salen positivas y un antinuclear 1 en 40 positivo o un 1 en 80 mal hecho positivo, ya le están diagnosticando lupus y no es lupus, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Entonces, fotosensibilidad como fotosensibilidad desaparece del diagnóstico, pero entra como lupus cutáneo agudo. También la fotosensibilidad está dentro del lupus cutáneo agudo. El lupus o el eritema lúpico fotosensible, todos en ausencia de dermatomiositis o de lesiones cutáneas lúpicas y también en ausencia de medicamentos que produzcan fotosensibilidad. Acá, fíjense, les mostraba, este es un lupus ampolloso. Fíjense las ampollas que se producen, ¿verdad? El segundo criterio es el lupus cutáneo crónico. El lupus discoide clásico es este. Fíjense, este es un lupus discoide clásico. Este lupus ya deja cicatriz, produce daño. Cuando se produce en el cuero cabelludo, deja la alopecia cicatrizal profunda. Es una alopecia que deja alopecia definitiva. Este lupus discoide clásico puede ser localizado por encima del cuello o puede estar en cualquier parte del cuerpo, generalizado por encima y por debajo del cuello y deja cicatriz. El lupus hipertrófico verrugoso son como verrugas, ¿qué se llama? También se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. Es un eritema palpable, indurado, muy parecido a las verrugas, pero son más eritematosas. La paniculitis lúpica o lupus profundo, eso pasa con corticoides. Es muy parecido a una celulitis profunda, pero Verónica Beatriz, por favor, prende tu cámara y apaga tu micrófono. Hay que votarlo por no, hay que votarlo. Verónica, no, la paniculitis lúpica, les decía, es como una celulitis. Generalmente es muy frecuente en miembros inferiores a nivel de la región tibial y muchas veces pasa por celulitis y a veces es una de las primeras manifestaciones y son pacientes que a veces son manifestaciones en lupus que, mira, tiene celulitis se trata mucho tiempo con antibiótico y en realidad es una paniculitis lúpica. El lupus mucoso son lesiones en mucosa oral, en mucosa rectal incluso, en cualquier parte de las mucosas puede presentarse un lupus mucoso. El lupus eritematoso tumidus es un eritema que no deja cicatriz. Y algo importante, muchachos, el lupus saballón o el chilblanín, el saballón clásico que se presenta generalmente en ¿qué se llama? En el invierno. ¿Alguien ha visto acá el saballón? Es mucho más frecuente en lugares fríos y húmedos. No es tanto de lugares húmedos y en lugares fríos, pero también se presenta generalmente en lugares secos.
Karina, ¿tú has visto saballones en Eh, invierno? sí, doctor, pero pensé que era un problema de micosis. Estaba convencida que era un problema de micosis. Nunca lo había ni No, oído mencionar en no, lupus. el saballón son lesiones eritematosas en pulpejos que se presentan generalmente ¿qué se llama? En invierno y son dolorosas, aparecen como puntitos rojos que van creciendo justo en los pulpejos. Entonces hay que ver de que no haya un lupus. Generalmente es benigno, desaparece, es por el frío, generalmente se presenta en mujeres jóvenes, también pueden haber en muchachos, en personas jóvenes. Algunos persisten durante mucha gente y simplemente pasan poniéndose unos guantes o dándole un vasodilatador. Pero a veces es manifestación de lupus, entonces hay que ver eh, que esa persona no tenga un lupus. Y otra cosa es el líquen plano, que son lesiones atróficas no eritematosas. A veces empiezan con un pequeño eritema, con un halo blanquecino, y hay que ver también que un líquen no termine siendo un lupus. ¿Ya? Eso es el lupus crónico. La otra manifestación del lupus son las úlceras orales. Estas úlceras orales son generalmente no dolorosas. Y obviamente el paciente no va a decir, doctor, tengo úlceras orales. Lo que el paciente manifiesta es que tiene aptas en la boca, me salen aptas. Y uno tiene que preguntar al paciente, ¿le salen aptas en la boca? Sí, doctor, cada vez me salen aptas. ¿Y cómo son esas aptas? ¿Son pequeñas heridas? Sí, doctor. ¿Y le duele? No, no me duelen. Eso probablemente, eso es por lupus, si es que el paciente cumple los criterios. ¿Sí? Ahora, otra cosa es que le salgan a veces úlceras, alguna vez alguna úlcera en relación, por ejemplo, a alguna comida ácida, obviamente eso, y esas son dolorosas. Hay que tener cuidado, por ejemplo, hay otras enfermedades que producen úlceras orales. Yo he tenido una paciente, por ejemplo, que tenía úlceras orales recidivantes, eran úlceras dolorosas, eran úlceras grandes, y al final terminó siendo, tenía una colitis, perdón, tenía una enfermedad de Crohn. Entonces uno le va preguntando, ¿y tienes diarrea? Sí, doctor, o no, no tengo diarrea. ¿Y cuántas veces vas al baño? Entro 3 o 4 veces al baño, pero como toda la vida había tenido diarrea, nunca le pareció anormal entrar 3 o 4 veces al baño, al día. Entonces hay mujeres que van 3 o 4 veces a la semana a tener deposiciones. Entonces hay que preguntar bien y en un paciente con lupus hay que preguntar bastante. Las vasculitis, por ejemplo, el Wegener puede presentar úlceras orales, el Behçet, el herpes puede presentar úlceras orales, la úlcera oral del herpes es muy dolorosa. Por ejemplo, las artritis reactivas también producen úlceras orales. Y con los anteriores criterios, habían úlceras, generalmente eran úlceras orales, pero ahora se extienden más también a las úlceras nasales y en la lengua. No estaba dentro de los criterios diagnósticos las úlceras en la lengua. Les decía la alopecia no cicatrizal. Fíjense, esta es una alopecia difusa. Ahora, si uno les pregunta, por ejemplo, a todas las chicas que están acá en nuestro chat, o webinar, que se llama, o en nuestro Zoom, a quién se le cae el pelo, yo les aseguro que la mitad por lo menos va a levantar la mano y dice, a mí se me cae el pelo, doctor. A todas las chicas se les cae el pelo. Especialmente si están un poquito estresadas, todas dicen, a mí se me cae, doctor, he cambiado 20 champús. Pero la alopecia tiene que ser objetiva, ¿ya? Para decir que es una alopecia relacionada al lupus. ¿Y cómo uno va a objetivar la alopecia? Uno mete la mano, como me están viendo, entre el pelo, mete la mano y jala para arriba, con los dedos cerrados sin hacer una presión como para
para arrancar los pelos. No, cierra los dedos relativamente fuerte, no haciendo fuerza, pero cierra los dedos y jala para arriba, jala para arriba, jala para arriba. Y si uno jala para arriba, tienen que salir más de 3 pelos. Si salen 3 pelos es anormal. Y si salen más de 5 pelos, eso es patológico. ¿Sí? Les decía, fíjense, esta alopecia es una alopecia difusa. Eso es patológico. Eso es un criterio diagnóstico. En el lupus discoide profundo produce también alopecia, pero es una alopecia cicatrizal, donde no regenera el pelo. Mientras esta es la alopecia no cicatrizal difusa, donde va a haber regeneración completa del pelo. O el lupus se inactiva y el pelo vuelve a crecer. Y hay una cosa que se llama pelo lúpico. El paciente tiene pelos chiquitos, ¿ya? Entonces, hay un adelgazamiento difuso con fragilidad capilar en el cabello. El cabello está roto, visiblemente roto, hay pelo de diferente tamaño. En la frente hay un pelo chiquito que recién está saliendo. Hay que descartar, obviamente, causas de alopecia, por ejemplo, medicamentos, déficit de hierro, déficit de vitamina D. El déficit de hierro también produce una alopecia. Medicamentos, por ejemplo, los mismos medicamentos que consume el paciente para el lupus, es causa de alopecia el leflunomide, por ejemplo, que a veces se usa en lupus o en artritis reumatoide, produce muchísima alopecia, la satioprina, etcétera, etcétera. Otro criterio diagnóstico es la serositis. La serositis, la pleurosía típica o el dolor pericárdico. Y algo importante que entra dentro de estos criterios es el dolor precordial típico y la plegaria de maometano. Antes la serositis se diagnosticaba por ecografía, por el frote pericárdico y se diagnosticaba por el derrame pericárdico, por electrocardiograma, ecocardiograma, se diagnosticaba por un frote pericárdico. Entonces era más difícil hacer el diagnóstico de serositis pericárdica. Pero ahora, si el paciente a uno le refiere ese dolor pericárdico típico, precordial, que dura más de un día y que además mejora, el paciente le dice, mejora cuando usted se inclina para adelante y mejora cuando se reclinaba para adelante y mejor todavía si uno le hace poner en plegaria de maometano, sí doctor, mejora muchísimo, entonces uno toma como serositis, ¿verdad? Antes no había esa descripción tan clara de la serositis. La sinovitis, ya, o la artritis en 2 o más articulaciones es también característica del lupus, ¿ya? Y la rigidez matinal que dura más de 30 minutos. Ya es tomado como criterio diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. El compromiso renal es cuando el paciente presenta proteinuria de más de 500 miligramos en orina de 24 horas o la presencia de cilindros hemáticos en el sedimento urinario. Y entra actualmente la relación proteína-creatinina en muestra única, siempre y cuando represente o sea equivalente a una proteinuria de más de 500 miligramos. ¿Entendido? Antes no entraba esta relación proteína-creatinina en muestra simple, ahora ya entra. El compromiso neurológico, en los criterios del 82, entraban convulsiones y psicosis. Nada más. Pero ahora entra neuritis múltiple, entra la mielitis, la neuropatía craneal, o sea, una parálisis facial
que haya recidivado, alguien que tenga una parálisis facial, uno puede, no estudia nada, pero si alguien tiene parálisis facial una vez, tiene parálisis facial otra vez, hay que ver de que no esté haciendo un lupus. O si tiene una neuralgia del trigémino, hay que estudiar lupus, ¿verdad? Si alguien hace un tercer par y no es diabético, hay que estudiar lupus. Un accidente vascular encefálico en mujer joven, hay que estudiar lupus, ¿ya? Un estado confusional agudo, también hay que estudiar lupus. Fíjense, esta paciente era una paciente mujer con esta es la irrigación de esta parte del cerebro. Fíjense esta arteria cerebral, esta es una angioresonancia, está bien irrigado y este otro lado no tiene arteria. Y fíjense el accidente vascular encefálico enorme que tiene. Otro criterio diagnóstico es la anemia. Antes era compromiso hematológico el 82, pero ahora se divide. Anemia hemolítica como criterio único. Deme un minutito. ¿Aló? Dime, Elizabeth.